Amigos de Más Allá del Misterio, estamos nuevamente en Buzón de Relatos, ahora con una llamada telefónica que nos hacen desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Aquí inicia el misterio. Aquí inicia el misterio. Estamos con Eder Velázquez, quien tiene una interesante historia que contarnos en esta noche. Eder, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Bien, bien, gracias. Muy bien, ¿cómo estamos en Querétaro? Haciendo un poco de frío, calor, ¿cómo está el clima? Caluroso. La verdad Cal sí es una ciudad bastante calurosa. Imagínate nada más. Bueno, Eder, me cuentas que tienes una muy buena historia. Quisiera que comenzáramos en este momento a escuchar tu relato. Eder Velázquez, desde Querétaro, cuéntanos tu historia. Gracias. Mire, doctor, profesor, perdón, empezamos desde, más o menos esto sucedió cuando yo iba en la secundaria. Yo tendré unos 14, 15 años. Ajá. Vivíamos en una colonia acá en Querétaro que está como a las orillas, por decirlo así. Es decir, todavía es una zona donde era normal ver animales de granja, ¿no? Sí. Borregos, cerdos, caballos. Pero también se rumoraban otras cosas. Nosotros llegamos a vivir ahí y yo no creía en nada de lo que posteriormente viví, se me hacía algo imposible, Ajá. pero bueno, para no hacer larga la historia, empezó una noche, mi papá en ese momento trabajaba en una fábrica, entonces en la casa nada más estábamos mi madre, mi hermana y yo. Ajá. Mi papá trabajaba en las noches y era una casa rentada, no era de nosotros, pero una casa que en la parte de arriba estaba en obra negra. Lo único que estaba para ser habitado era la parte de abajo. Algo importante es que había una escalera, de esas escaleras como las que usan los albañiles para subir el colado, esas que es como solamente tablas ahí Provisionales, puestas. tal vez una escalera provisional. Sí, una escalera provisional, es decir, Ajá. algo muy rudimentario, Ajá. pero pues bueno, que ahí estaba, ¿no? Realmente no lo utilizamos porque no subíamos. Recuerdo que la primera noche que empezó a pasar este tipo de sucesos, escuchábamos como, como la pezuña de un caballo, Ajá. como pegando en la pared. O sea, fue la primera noche, me despertó el sonido y se escuchaba como el casco del caballo pegando en la pared, como raspando. A mí se me hizo a lo mejor algo normal, porque dije, bueno, pues aquí luego a veces hay animales sueltos, alguno que otro vecino tiene algún animal. Cabe hacer mención que vecinos inmediatos no teníamos, o sea, alrededor era baldío. Digamos que en dos baldíos más hacia la derecha estaba una casa y otro baldío hacia la izquierda estaba otra casa. O sea, no tenemos como tal un vecino que colindara con nosotros directamente. Sí, había terreno de por medio entonces. Cerrado por medio, efectivamente. Ajá. Entonces dije, bueno, a lo mejor hay algún animal. Eso fue una noche. Posteriormente, la siguiente noche, me despertó, pero ya el ruido de un caballo. Ya se escuchaba un caballo, prácticamente afuera de mi casa, en el pórtico teníamos una especie como de, un techito que estaba en el techo, perdón, un techito que daba hacia la calle y hacía Ajá. como mucho eco. Entonces, se escuchaba el caballo ahí, como si estuviera ahí, como relinchaba, bramaba. Ajá. Y digo, nuevamente ahí me volvió a despertar el sonido. Golpeaba con las pezuñas también. Sí, golpeaba también con las pezuñas, pero en esta Ajá. ocasión era más como, no era un golpe constante, Ajá. sino era más como si se acomodara, como si estuviera pisando. Sí, como para cambiar de posición o movimientos así. Exacto. Como pisadas, etcétera. Exacto, fue esa misma la razón que yo pensaba, porque se escuchaba como se movía. Ajá. A la siguiente noche lo escuché otra vez, pero esta vez ya se escuchaba que movía las protecciones de las ventanas, es decir, como si rozara las ventanas, se escuchaba el sonido de la protección, cómo temblaba el metal. En esa Ajá. ocasión ya me desperté y fui a ver al cuarto de mi mamá, dije, pues a ver si ella lo está escuchando, porque a mí se me hacía como muy impresionante que nadie se despertara más que yo. Y justo mi mamá estaba despierta y me dijo, sí, dice, yo también varias noches que lo escucho.
Y le dije, me voy a asomar. Ella me dijo que no sabíamos qué era, o sea, como que ella también estaba un poquito alterada por eso. No me dejó que me asomara a la ventana para ver qué es lo que estaba pasando. Ujú. Pasaron los días, yo ya no lo escuché, hasta que posteriormente se escuchó otra vez, pero ya no era un caballo. Lo que se escuchaba ahora era un perro, se escuchaba que ladraba, Afuera gruñía. de ahí mismo donde estaba el caballo, Sí, ahora era un perro. sí, y mismo es decir, se escuchaba que estaba sobre la calle. Ajá. Y en esa ventana, me acuerdo, la ventana estaba alta, es decir, no estaba como al ras de la casa, sino que estaba un poquito más arriba. Ujú. Y me acuerdo que ahí donde se escuchaba el caballo, se empezó a escuchar un perro que quería, rasguñaba las protecciones, la pared. Como si quisiera meterse a la casa. Exacto, como si quisiera meterse a la Ajá. casa. Igual pasó lo mismo, fue el cuento de mi madre, ella me dijo, no, pues también lo escucho, y ella me dijo, van varias noches que viene. Eder, Y dígame, ¿a qué horas más o menos sucedía esto con lo del caballo y con lo del perro? ¿Era a cierta hora de la noche, en la madrugada? ¿O qué hora? sí, era en la madrugada, porque de hecho nosotros ya estábamos dormidos, o sea, nos dormíamos a las 10:30. Ajá. Y yo me recuerdo, cuando en ese entonces yo tenía un celular, recuerdo que me despertaba, veía el celular y sí era alrededor entre las 3 y 4 de la mañana. Ah, ya tarde, ok. Sí, ya muy, muy de madrugada. Sí. Lo que sucedió posteriormente es que una vez llegamos nosotros de una convivencia, una fiesta familiar. Ujú. Llegamos ya como a las 1, 2 de la mañana. Y en esta ocasión lo que pasó o lo que fue diferente es que inmediatamente nosotros entramos a la casa y cerramos la puerta, se escuchó un golpe contra la misma puerta. En ese momento yo pues, me espanté, pensé que alguien se quería meter y en Ujú. eso volví a escuchar al perro. Y el perro empujaba la puerta y empujaba la puerta. Y esta vez el perro ya era como una necesidad más de entrar, ya no era la ventana, sino que el perro ya estaba en la puerta y empujaba la puerta como para querer entrar. Pues bueno, yo tenía unos 14 años, yo sí estaba algo espantado. Sí. Mi mamá me dijo, teníamos una imagen de una virgen, que le habían dado mis abuelos a mi mamá. Y lo que ella hizo fue agarrar la imagen y ponerla en la puerta. Ujú. Digo, nosotros ¿Vivían ustedes somos, solos, tú y tu mamá? ¿Solos sí, ustedes dos? no, y mi hermana, ¿Una hermana menor? ¿O? una hermana menor, pero curiosamente, Ujú. mi hermana nunca no recuerda nada de esto. Pues estaba más chica que tú Sí, entonces. era más pequeña. Ujú. Adelante Este, con la historia. sí, posteriormente pusimos esta imagen y ya no, el perro ya no empujó, ya no ladró, ya no gruñó, o sea, como que si el perro se hubiera callado totalmente o desaparecido. En ese Ah, momento yo le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Yo ya estaba muy intranquilo, le dije, vámonos. Poco a poco como que el ambiente se empezó a poner como muy tenso, escuchábamos cualquier ruido y sí. nos alterábamos. Mi mamá me dijo, vamos a dormir, ya mañana vemos, cuando llegue tu papá del trabajo. Nos fuimos a dormir y ya más, no recuerdo el tiempo, yo me imagino que fue como una hora y media después. Otra vez se escuchaba el perro, esta vez ya no estaba en la calle, sino que estaba en la parte de arriba de la casa, en el techo. Ah, se subió al techo, a la azotea. Efectivamente, como le comentaba, estaba como en obra negra, Ajá. entonces eran cuartos, pero no había paredes, no había puertas, pero se escuchaba el perro rasguñando desde arriba. Ujú. En ese momento yo ya estaba totalmente alterado porque no me explicaba cómo el perro se subió o por qué primero un caballo y luego un perro. Yo ya estaba como un poquito alterado. Sí, ya me Entonces, imagino, claro. entonces lo que sucedió posteriormente, que es como la parte que para mí confirmó que este tipo de cosas no era algo normal, Ujú. es que se escuchó el golpe en la puerta, pero del patio, como si el perro hubiera bajado al patio trasero Intentaba y meterse por la puerta trasera.
Exacto, intentaba Ajá. meterse por la puerta trasera. En ese momento, yo cuando escuché la puerta de atrás, lo que hice fue desde mi cuarto, que tenía una ventana que daba al patio, asomarme. Y lo que vi, o lo que yo recuerdo que vi, Ajá. no era un perro, No era un perro, entonces. era una persona. Ok. Una ¿Puedes persona, describir cómo era la persona que viste? sí, era una persona delgada, pequeña, no era muy alta. Ujú. Digo, yo en ese entonces medía bueno, actualmente mido 1,85, en ese entonces yo creo yo medía unos 60, unos 65. Sí, Y yo parado desde la ventana, la veía y la veía muy pequeña. O sea, un tamaño, digamos, unos 50, 1,50 m. muy bajita la persona, entonces. Sí, muy baja exactamente. Delgado. Y delgado, efectivamente era delgado, y Ujú, como estaba oscuro, o sea, ujú. realmente nunca alcancé a ver detalles, pero la silueta en sí, o sea, la recuerdo baja y delgada. En ese momento, escucho que mi mamá está hablando con mi papá por teléfono y le está diciendo que precisamente que alguien se quiere meter a la casa. Ujú. Entonces, mi papá le dice, cuelga y marca a la policía. En ese momento, mi mamá, desde la sala, porque ella ya estaba en la sala, Sí. le grita a esta persona, estoy, llamando a la policía, ¿no? Largo de aquí. En ese momento, yo veo cómo esta persona, en vez de correr hacia no sé, hacia la barra, Ajá. corre hacia esta escalera provisional, pero corre en 4 patas. O sea, en persona, o sea, no se transformó en perro, sino que esa persona corriendo en cuatro patas subió la escalera. No sé si se transformó o no, porque ya en el momento en que corrió, yo solamente vi el bulto. Ajá. No le alcancé a ver forma. Al ver yo que iba hacia la escalera, vi la escalera, y en ese momento cuando yo vi la escalera, lo que vi fue un perro. Ahí sí yo vi ya un perro subiendo la Ajá. escalera. Sí. Oye, qué raro. Y, y yo vi cómo el perro subió la escalera y digo, o sea, esa escalera no era una escalera bien hecha, no era cemento, o Ujú. sea, no creo yo que un perro la pueda subir así de fácil. En eso veo que el perro sube y brinca, porque esa escalera daba hacia un baldío, y brinca hacia un lado de la casa. Ujú. Sí. Y en eso, pues yo estaba así como totalmente ido, no sabía qué había pasado, no sabía yo si el sueño me había jugado una mala visión, porque Una mala no podía jugada. yo concebir Ujú. eso. En ese momento mi papá le marca a unos primos de él que vivían ahí cerca, llegan, y nos dicen qué pasó, y ya mi mamá le comenta, no, pues es que alguien se quería meter. Yo les comenté lo que vi. Yo digo, mi mamá nunca me dijo, no es cierto, no, o sea, mi mamá simplemente como que ni me dio la razón ni lo negó. Yo le comenté esto a mis primos, bueno, eran primos más grandes que yo, Sí. y ellos me comentaron, pues es el nahual. Eso te dijeron tus primos, que era un Eso nahual. me dijeron ellos, y yo les pregunté, pero ¿qué es nahual? Y ya me empezaron a comentar que justo en esa colonia hay una persona que todos saben que es un nahual, Ajá. y que generalmente, o sea, una de las cosas que se dan cuenta es porque, es otra historia, ¿no? Pero como para introducir, en algún momento un familiar lejano mío vio como él decía que era un gato pero del tamaño de un perro se llevaba su tendedero, el tendedero de la ropa. Ajá. Tiempo después, él encontró su ropa bueno, tendida en la casa de esta persona. Y así, o sea, hay varios vecinos de esa colonia que contaban que veían animales, se les perdían cosas, y tiempo después aparecían esas cosas en la casa de esta persona. Ajá. Entonces se deduce que esta misma persona era la que estaba molestándolos a ustedes, porque pues me supongo que eran recién llegados, que eran nuevos en esa zona, en esa colonia, y pues algunas intenciones
tal vez malas tendría con ustedes como familia. La verdad es que sí, digo, se contaban muchas cosas, Ajá. como que la dueña de la casa hacía alguna especie de trabajos, de brujería, este tipo de cosas. La dueña de la casa donde ustedes estaban viviendo. Sí, la dueña de la casa. Tú me comentaste que la casa era rentada, que llegaron Sí, ustedes a rentar esa casa en obra negra. ajá, Ajá. rentamos nosotros ahí y bueno, ya con el tiempo pues surgió esto de que decían que la señora hacía trabajos y demás Ujú. y que en la parte de arriba estaban las cosas, ¿no? La verdad nosotros nunca subimos, como le Ajá. comento, no supe yo qué había arriba, pero se comentó esto y ya después pues, me comentaron lo de Nahual y este tipo de cosas. Y digo, hasta la fecha no se me hace así como, digo, es que realmente solamente lo he vivido solamente una vez, Ajá. entonces no, hay veces que sí pienso si a lo mejor fue una mala pasada, no es realmente así como lo que pasó, pero sí es algo que me dejó muy marcado por las cosas que viví, lo que escuché más que nada, y sobre todo la sensación que siempre tuve durante ese tiempo que estuvimos viviendo ahí, una sensación como de zozobra, de miedo, de siempre estar, este, Temor, más que nada el atento. temor de Sí, que volviera esta persona o volvieran estos animales a despertarlos en la madrugada. Y sí, tienes razón, también una zozobra permanente que no los dejaba tranquilos. ¿Cuánto tiempo más siguieron viviendo después de ese acontecimiento? de hecho después de eso, mi madre estuvo un poco intranquila. De hecho, sí, ya no podía estar ella ahí en la casa, precisamente por lo mismo del temor que le daba. Ujú. Entonces no duramos mucho, duramos yo creo como, o sea, de que se intentaron meter yo creo como unas 2 o 3 semanas más. 2, 3 semanas y a cambiarse de casa. Sí, nos cambiamos precisamente porque mi mamá también no podía estar tranquila Pues sí. por la sensación del miedo y al final nos fuimos. Ya de ahí, digo, no volví a vivir nada así. Ujú. Digo, para mí fue fuerte porque no encuentro yo la explicación de esta serie de animales que se escuchaban y la necesidad que tenían de entrar. Sí, posiblemente por lo que tú me platicas de que la dueña de esa casa pues practicaba algunas artes oscuras o se sabía que pues hacía ciertos rituales y tal vez este ser, esta persona, que pues el nahual es aquel hechicero que tiene el don de transformarse, de convertirse en algún tipo de animal, pues tendría algunos asuntos, algunos tratos o posiblemente alguna rivalidad con la dueña de esta casa y por eso la urgencia de entrar o de subir o de penetrar a esa propiedad. ¿Qué es lo que tú piensas entonces, Eder? Ya ahorita con los años, digo, sí pienso que es algo, digo, últimamente se ha hecho como más popular, ¿no? Este tipo de relatos y Ajá, cosas sí, así. sí. Y ya llegando yo a la conclusión de que tal vez sí era algo, no sé si propiamente un nahual, pero de que había algo rondando ahí. Pues sí, Sí 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 había. había, sí había algo y se manifestaba pues como animales, que es lo más peculiar, porque no, digo, nosotros a partir de ahí ya tuvimos mascotas, no teníamos mascotas en el momento, pero tuvimos ya Ujú. después como la necesidad de tener Pues algún mascotas por lo mismo de perro. la protección, ¿no? Que te alertan, Sí, te avisan. claro que sí. Pues gran historia, Eder Velázquez desde Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. ¿Algo que desees agregar, Eder? No, me gustó mucho el programa, de hecho lo encontré en TikTok, las Ajá. historias muy buenas. Sí, vamos a sugerirte que también nos busques en YouTube, en Facebook, en Instagram, y ahí encontrarás muchas más historias que nos cuentan también suscriptores como tú o investigaciones que realizamos a través de tantos años que llevamos con el programa de Más Allá del Misterio. Quiero comentarte que el día de mañana cumplimos justamente 10 años con este proyecto. Primero iniciamos en radio y ahora usando
nuestros propios estudios y a través de las plataformas que te acabo de mencionar. Claro, ahí vamos a estar al pendiente de YouTube. Gracias, Eder. Bueno, pues fue un placer entablar esta comunicación contigo. Te sugiero que no cuelgues, te voy a comunicar con nuestro editor y productor del programa, Dani León. Fue un placer, gracias.